Queridos estudiantes, vamos a hablar en esta oportunidad de los objetivos generales, objetivos específicos y la forma de cómo redactar objetivos. Primero, vamos a decir que en este tema del planeamiento didáctico hay un término muy conocido como los objetivos generales y también es importante que ustedes sepan que existen objetivos específicos. Los objetivos generales son los que realmente están en el programa y se logran a largo plazo. Por ejemplo, el bloque de asignaturas de deportes, todas las asignaturas que lleva la orientación de docencia, por ejemplo, tiene un objetivo general. Las clases médicas tienen un objetivo general y todo el programa de la carrera también tiene objetivos que se van a lograr a largo plazo. Pero estos objetivos generales se van logrando con pequeñas conductas que son los objetivos específicos. En buen español, podríamos decir entonces que los objetivos específicos son el camino o la escalera para llegar al objetivo general. Ahora bien, lo que nos atañe en este momento es realmente cómo redactar objetivos. Y entonces, en ese sentido, vamos a decir que el objetivo específico debe de llenar los siguientes requisitos cuando vamos a redactar. Primero, el estudiante es el elemento central. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vamos a redactar un objetivo, y recuerden esto que voy a decir bien claro, cuando vamos a redactar un objetivo, deben de hacerse la pregunta, ¿esto lo va a lograr el estudiante? Porque los objetivos los redactamos en pos del estudiante. La pregunta es, Santibáñez decía que un objetivo educativo es una intención de lograr ciertos comportamientos en el estudiante. Repito lo que decía Santibáñez, es una intención de lograr ciertos comportamientos, ya que el docente considera que son valiosos para la formación del estudiante. Entonces, este número uno es importantísimo. En el objetivo, el estudiante es el eje central. Número dos, un verbo. Debe de llevar un verbo. El verbo debe de reflejar la conducta medible y esa conducta es medible, es observable y debe de escribirse o redactarse ese verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa acción debe de terminar en ar, en er o en ir. Número 3, debe de especificar un producto de esa acción. Número 4, debe de precisar las condiciones bajo las cuales va a desarrollar la conducta anterior. Y por último, debe de haber un patrón de rendimiento para que lo podamos evaluar. Esto que hemos dicho de acá arriba se puede reflejar acá, con este primer objetivo. Vamos a ver, ejecutar. Si ustedes ven, cuando hablamos de ejecutar, ¿quién va a ejecutar? El alumno. ¿El qué va a ejecutar? Entonces la pregunta es, ¿el qué va a ejecutar el alumno? ¿El qué? ¿Cuál es la conducta esperada? En este caso tenemos ejecutar, aquí va a determinar, aquí va a emplear, ¿sí? Tenemos tres objetivos. ¿Quién lo va a hacer estas tres conductas? El estudiante. ¿Y qué características tienen estas conductas que terminan en infinitivo? La siguiente pregunta es, ¿el qué va a ejecutar el estudiante? ¿El qué va a ejecutar el estudiante? Bueno, aquí está lanzamientos al aro desde la zona de 3. La primera pregunta es la conducta que yo espero cuando voy a la clase y eso es lo que yo deseo de mis estudiantes que logren. Anoto un verbo y este verbo lo saco de la lista de verbos de la taxonomía de Bloom. Y después digo, muy fácil, ¿qué es lo que van a lograr los alumnos? ¿El qué va a ejecutar? Entonces tenemos lanzamientos al aro. Y viene la otra forma de, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser ese lanzamiento al aro? ¿Lo va a hacer después de una finta? ¿Lo va a hacer desde la zona de 3? ¿Lo va a hacer desde la zona de 3 en el lado derecho?
cómo va a ser el lanzamiento al aro. Entonces, esto que está en azul está denotando el cómo lo va a hacer el estudiante. Vamos a ver el objetivo número 2. Dice determinar. ¿El qué va a determinar? Esa es la pregunta. ¿El qué va a determinar el estudiante cuando terminemos el contenido? Las características de la evaluación formativa. Y la otra pregunta, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de una lectura dirigida. Repito, aquí están las 3 partes necesarias para redactar un objetivo. Por ahí podrían pedir una cuarta parte, que es la quinta aquí, que habla de que también debe de señalar que se puede poner un patrón, un rendimiento mínimo. Bueno, vamos a ver, ejecutar lanzamientos, le ponemos lanzamientos al aro desde la zona de 3 de forma dinámica, debiendo sí, ¿cómo podríamos decir aquí? Ejecutar los lanzamientos al aro de la zona de 3 de la forma dinámica. ¿Y cómo lo ponemos? Es estando 3 de 5. Ya. Ya hemos dicho, entonces, que así queremos nosotros denotarlo y ponerle el nivel número 5. Ahora vamos al objetivo número 3. El número 3 dice emplear. ¿El que va a emplear? Diferentes formas de evaluación en un plan de unidad. ¿Y cómo lo va a hacer? La primera pregunta es el qué. ¿Cuál es la acción? Según lo que decía Santibáñez, ¿cuáles son las conductas que quiero que ese alumno logre al final de la unidad, al final de la clase, al final del tema? Emplear. Bueno, ¿el qué va a emplear? El qué va a emplear diferentes formas de evaluación en un plan de unidad. Y aquí esta parte no debe de faltar nunca. ¿Cómo lo hará el alumno? Según las normas establecidas. ¿Cómo lo va a hacer el alumno? Por medio de lecturas dirigidas. ¿Cómo lo va a hacer el alumno? De forma dinámica. Vamos a redactar un número 4. Imagínate que en la clase, vamos a la clase y decidimos que vamos a hacer un lanzamiento de penal. ¿Qué va a hacer el alumno en la clase? Ah, bueno, yo quiero ejecutar. Podríamos poner desarrollar. Pero vamos a poner que mi objetivo de hoy es ejecutar. ¿El qué van a ejecutar? Lanzamientos de penal. Y viene la tercera parte. ¿Cómo quiero que hagan ese lanzamiento penal? Ah, con el borde interno a media altura. Entonces tenemos ya, listo. Ejecutar. ¿El qué va a ejecutar el alumno? Ah, va a ejecutar lanzamiento de penal. Eso es lo que va a hacer el alumno, no va a hacer otra cosa más. ¿Y cómo lo va a hacer? Con el borde interno a media altura. Se acabó. ¿Ya? Ahí están los 3. Vamos a elaborar un quinto objetivo. Vamos a llevar, por ejemplo, en la clase de evaluación que ya llevamos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué queremos? Que usted identifique, analice, pongámonos en el tema de la evaluación formativa. ¿Ok? Yo quiero, o del tipo de evaluación según el agente evaluador. Ok. Determinar. El que quiero que usted determine. Determine es más amplio que identificar. Entonces, determinar los diferentes tipos de evaluación. Evaluación y cómo lo va a hacer el alumno. Ya tengo determinar los diferentes tipos de evaluación y cómo lo va a hacer el alumno. Ah, bueno, por medio de lectura dirigida. Punto. Entonces ya tengo mi conducta esperada. Conducta esperada, determinar. ¿El qué va a determinar el estudiante? Los diferentes tipos de evaluación. Eso es lo que yo me he propuesto como profesor. ¿Y cómo lo va a hacer el alumno? Por medio de
una lectura dirigida. Entonces ya tenemos las tres formas de evaluación. Bueno, estudiantes, este es un video corto. Voy a elaborar otro próximamente para que vayamos contribuyendo ahí con el tema de la evaluación. De la evaluación, evidentemente, y también con el tema de los objetivos, de la redacción de objetivos, y concluíamos finalmente entonces que existen dos tipos de objetivos, generales y específicos. Los generales se logran a largo plazo y los específicos son el camino para llegar al objetivo general, que los objetivos específicos son conductas medibles y observables, que hay 5 aspectos para valorar, para elaborar objetivos. El número 1, el estudiante es el eje central. Por eso ponemos un verbo y ese verbo debe de ir en infinitivo. Y desde que ponemos ejecutar ya sabemos que quien va a ejecutar es el alumno. Si ponemos determinar es el alumno el que va a determinar. El que va a emplear diferentes formas de evaluación es el alumno. El que va a ejecutar lanzamientos desde la zona del penal es el alumno. Entonces el verbo va en pos de que lo ejecute y lo logre esa conducta el alumno. Número 3, debe de especificar el producto de esa conducta. Si digo ejecutar, entonces debo de hacerme la pregunta, ¿el qué va a ejecutar? Después del verbo, el profesor debe de preguntarse, después del verbo, si el verbo ejecutar, determinar, emplear, ejecutar, entonces debe preguntarse, ¿el qué va a ejecutar el alumno? Lanzamientos desde la zona de 3. Y después que ponga el apartado número 2, que es el producto de la acción, viene la condición. ¿Cómo lo va a hacer el alumno? Tiene que quedar claro en un objetivo cómo lo va a hacer el alumno. Entonces pusimos acá 3 ejemplos. Vamos a ver si hacemos acá eh, vamos a ver si logramos acá. Entonces aquí tenemos en este objetivo el qué va a hacer el alumno, ejecutar. El qué va a ejecutar el alumno, lanzamientos desde lanzamientos. Ahí están los lanzamientos desde la zona, objetivos específicos. Vamos a ver. Va a ejecutar los lanzamientos. Aquí está, mira. Lanzamientos desde la zona de 3. ¿Y cómo lo va a hacer el alumno? De forma dinámica. Y en algunos casos, en algunas instituciones le van a pedir el patrón de rendimiento. Y tiene que decir usted, especificar que si él encesta 3, ya la sabe hacer. Vamos a poner el ejemplo de este último. Determinar. Esta es la conducta que el profesor se trazó. Dijo, yo quiero determinar. ¿El qué va a determinar? Los diferentes tipos de evaluación. Aquí están. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio, esta es la palabra clave que me está determinando cómo lo va a hacer el alumno, por medio de lecturas dirigidas. Aquí cometen muchos errores los profesores. Entonces, bueno, aquí está el video, creo que está corto, apenas 13 minutos, espero que les sirva y si no, pues seguiremos subiendo otros videos más. Espero sus consultas en el WhatsApp y en el foro de consultas.